La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, y sí, efectivamente un tema importante, el de la seguridad, que no podemos perder de vista, y es que el domingo 25 de abril, sí, efectivamente, el día más violento en lo que va de 2021, con 115 asesinatos, que por supuesto ese fin de semana en términos generales fue muy violento, y el segundo día más cruento de lo que va de la administración federal, solo por debajo del 7 de junio del 2020, se celebraba el Día del Padre, también fue domingo aquel día, y bueno, eso nos pone a pensar, bueno, si 2019 y 2020 han sido años con récord en el número de homicidios dolosos y la tendencia que lleva este 2021 con más de 8,000 asesinatos en lo que va del año, nos podría hacer pensar que estamos también terminando este primer cuatrimestre de un año que podría estar confirmando esa escalada sin que se vea una estrategia clara de seguridad pública desde el orden federal. Marco, muy buen día, gracias por estar con nosotros para conversar sobre este complejísimo tema. Así es, Manuel, buenos días, Marcela, auditorio de GREM, gracias por la llamada. Pues mira, efectivamente, digo, es triste también hablar de estos temas, pero pues bueno, creo que hay que enfrentarlos, y efectivamente, sí, el pasado domingo cerró como el día más violento del año de esta administración, con 115 asesinatos. Este año, en sus primeros 3 meses, pues ya se perfila como el más violento. El mes de marzo hubo un total de 2.450 víctimas. Incluso marzo ha sido el mes más letal en violencia contra las mujeres. Tan solo en el mes de marzo se registró un total de 362 víctimas. Un récord histórico, un récord de vergüenza, en donde, pues bueno, a pesar de ver muchos esfuerzos de grupos organizados, de sociedad civil, alzando la voz contra la violencia de género, pues no dejan de ocurrir con mayor frecuencia este tipo de hechos, ¿no? Pues mira, como se ve el panorama, creo que la cuenta de fallecidos podría seguir por todas las calles de este país, como está sucediendo. Esto no es de una administración, es un problema estructural de varias administraciones, en donde quizá la omisión, el dejar crecer tanto este problema, ahorita estamos viendo las consecuencias, porque los homicidios son una consecuencia de algo que está tan deteriorado, en donde pues se manifiesta muchas veces para tener control, etcétera, ¿no? Mira, y se había advertido que 2020 habría tenido una ligera desaceleración en la comisión de delitos, robos, secuestros, incluso los homicidios, pero posiblemente originados por el tema de la pandemia, por el confinamiento. De 2019 a 2020, las víctimas de homicidio doloso en México apenas se redujeron un 0.4%, es decir, muy marginal, por así decirlo, ¿no? Y también, siendo objetivos, por otro lado, pues de alguna forma dejaron de crecer las muertes violentas, se estabilizaron. Sin embargo, se estacionaron en niveles muy altos, ¿no? Y en donde están perfectamente ubicados, y ahí es donde creo que esta falta de estrategia, claridad en la estrategia hacia el exterior, es lo que también ha dejado mucho que desear, ¿no? La violencia, sabemos, se está concentrando en algunos estados. Este mes de marzo lo podemos ver concentrado en el Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, pues incluso se concentra hasta en ciertos municipios, y creo que pues es muy desalentador ver las noticias como organizaciones criminales pues toman las calles pues con total impunidad, ¿no? Me parece que aquí en este tema, el tema de reducir los niveles de impunidad, de fortalecer las capacidades de investigación, creo que ha dejado mucho que desear. Y si agregamos también parte de estos discursos por parte del Ejecutivo, de que los feminicidios, por ejemplo, esta violencia de género que ha ido creciendo de forma significativa, ha aumentado en esta administración porque se empezaron a clasificar al inicio de esta gestión, pues también me parece una falta de sensibilidad
Claro. cuando este tipo penal pues ya se había iniciado desde el 2012, ¿no? Incluso desde el 2015 se empezaron ya a dar registros de la incidencia delictiva separado ya por el tema de género, ¿no? Ujú. Pero insisto, creo que es un tema, si bien no está generalizado en toda la República, sí hay estados en donde se está concentrando esta violencia homicida y pues no se ve con claridad cuál es la estrategia, porque pues el problema sigue creciendo y sigue creciendo. Sí, exacto. Y hace unos días revisábamos también el dato de que entre las 50 ciudades más violentas del mundo, 18 eran mexicanas, pero 6 estaban en los primeros 6 lugares, ¿no? En primer sitio, Celaya, en Guanajuato, que es uno de los estados que, como dices, ha concentrado también esta violencia. Y claro que el tema de los homicidios dolosos es lo que marca la pauta porque es el delito de mayor impacto, finalmente. Pero también hay otras manifestaciones de violencia que hablan de una degradación social terrible. Por ejemplo, también el propio secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hablaba de que marzo tuvo una cifra de 2020 violaciones a mujeres, un dato que no se veía desde 2015, cuando venimos de años donde los reclamos, los exhortos de las mujeres, de los grupos feministas para que cese esta violencia, pues se han escuchado con más fuerza y pareciera que ese problema sigue siendo irrefrenable. También la Red por los Derechos de la Infancia en México aportaba este dato de que cada hora que transcurre, 2 menores en este país tienen que ser hospitalizados por golpes, es decir, la violencia también doméstica sigue creciendo, es decir, hay una vorágine de degradación terrible en el país. Pero también otro tipo de delitos, Marco, ¿cómo andamos, por ejemplo, y también aquí a nivel local, en cuestiones de delitos patrimoniales o, por ejemplo, en otros de también alto impacto como la extorsión, como el secuestro, como el narcomenudeo? No, mira, aquí en la región creo que las cifras se han estabilizado en niveles bajos, afortunadamente. Es una cara totalmente diferente a lo que sucede en el ámbito nacional. Las tasas de homicidio, ya lo hemos reiterado, pues se ubican muy por debajo de la media nacional, 4, 5 hasta 6 veces por abajo de la media nacional. Los delitos patrimoniales, pues sin duda, creo que también acompañado un tanto por la situación económica, pudieran entenderse que se estén incrementando. Creo que esto no es un secreto, pero sí donde se tiene que trabajar más en el tema de los robos patrimoniales, que muchos de ellos, si bien tienen tasas por abajo de la media nacional, pues no han dejado de mostrar ciertos incrementos, ¿no? En los casos de extorsión, secuestro, por ejemplo, pues están en niveles muy bajos, afortunadamente, como no están en otras partes del país. Y bueno, creo que aquí los retos son totalmente diferentes, es más de recuperar confianza en la policía, es más de fortalecer las capacidades de las corporaciones locales. En estos tiempos, quizá pues, contradictorios a lo que sucede en otras partes del país. Y déjame comentarte que tu comentario sobre el ranking de las ciudades más violentas, si bien hay una metodología ahí un poquito confusa, del top 10, 7 efectivamente son ciudades mexicanas con tasas de más de 100 homicidios por cada 100 habitantes. Y aquí fíjate que yo vi que inmediatamente se empezó a satanizar a los municipios y sobre todo a los partidos que los gobiernan, ¿no? Sí. Y me parece un tanto equivocado, porque creo que es una tarea donde deben de coordinarse los esfuerzos de los 3 órdenes de gobierno. Y además de que no es nuevo esto, han transcurrido administraciones y administraciones de diferentes partidos y el problema sigue ahí. Quiere decir que no es tanta la incapacidad del municipio, sino también la falta de coordinación a nivel estatal, a nivel municipal y obviamente también a nivel federal, ¿no? Creo que el problema cada vez está siendo más grave, más arraigado, se ven más grupos, se ven más control y insisto, y a través de nosotros y del Observatorio Nacional Ciudadano sigue habiendo una ausencia de claridad en la estrategia, sobre todo porque pues los datos apuntan a que este problema no se ve
cómo se soluciona en el corto plazo. Marco, buenos días. Primero te saludo Buenos días, y me da mucho gusto que estés con nosotros. Dime algo, ¿la criminalidad está directamente relacionada con los grupos delincuenciales organizados? Y de ser así, ¿cuántos grupos tenemos ahora? Porque antes eran identificables tal vez 4 o 5 grupos que eran los que dominaban la mayor parte del territorio nacional. En este momento está fragmentado. ¿Eso hace más difícil el control? Sí, mira, definitivamente los grupos delictivos se fraccionan y se van creando otros. Desgraciadamente están creándose con cada vez mayores capacidades. Lo vemos, por ejemplo, en el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo vemos en el Santa Rosa de Lima, obviamente los que ya han estado aquí y siguen todavía, y hay muchas subcélulas en donde se fraccionan, y ahorita pues la pugna también, y aquí lo vivimos, pues es precisamente esta lucha entre grupos delictivos que pues lleva a niveles pues exacerbados de violencia, ¿no? Uh-huh. Mira, lo cierto es que la ilegalidad, la impunidad, pues permite también que este tipo de grupos controlen cada vez más las redes, porque no solo se financian de tráfico de droga o de sustancias para hacer droga, sino que va envuelto el tema de piratería, trata de personas, extorsiones, secuestros, huachicoleo. O sea, es tan grande la capacidad de un grupo delictivo y la oportunidad que tienen de hacer crecer toda esta red de contubernio, muchas veces también junto con la autoridad, que no permite solucionar este problema de raíz, ¿no? Sigue los crímenes machistas, los atracos, pandillerismo, la trata, insisto, el huachicoleo, y la cuenta sigue y no se ve un remedio falible para poder pues contenerlo. Insisto, se han visto reducciones respecto al año pasado, pero pues nos te advierte que esto ha sido también por el tema del confinamiento. Claro. Ya que cada vez este problema se ha ido solucionando, el tema del COVID, es muy probable que la posibilidad de que los homicidios sigan creciendo, que los problemas de inseguridad sigan creciendo, cada vez lo veamos más grave. Uh-huh. Hay un tema que hemos platicado contigo desde hace muchos años, Marco, y es el tema de las cifras, de las estadísticas. Revisábamos en el portal de México Evalúa este estudio que hicieron, que se llama Fallas de Origen, que busca medir la confiabilidad de las cifras delictivas a partir del índice de confiabilidad de las estadísticas criminales. Y entonces, pues ahí nos damos cuenta que siempre hay discrepancias y siempre hay los otros datos famosos. ¿Cómo hacer para que realmente tengamos esta capacidad, aunque sea de contar muertos? Mira, ahí las recomendaciones que se ha hecho por parte de México Evalúa, y bueno, creo que el tema más importante es que 2 de cada 3 estados no tienen cifras delictivas confiables. Desde ahí te habla que hay también un área de oportunidad. Coahuila creo que está ahí entre los más confiables. Durango ahí más o menos está en media tabla, pero creo que ahí es donde tiene que ir en acompañamiento de estas auditorías, insisto, los 3 niveles de gobierno, porque cada uno tiene cifras, incluso lo vemos aquí, no tanto en el tema de homicidios, pero el tema de los robos, cada quien lleva sus propias estadísticas y cada quien tiene sus propios diagnósticos y cada quien tiene sus propias lecturas. Creo que aquí la intención es primero, hacer evidente esta falta de claridad, de confianza en los índices delictivos, pero eso creo que se va arreglando en lo local. Y mientras no haya un contrapeso que vigile de cerca, vigile, que exija cuentas claras en las estadísticas delictivas, creo que es donde ahí está uno de los graves problemas. Pensar en hacer esto en Guanajuato ahorita, por ejemplo, en Jalisco, híjole, pues lleva su riesgo, ¿no? Afortunadamente aquí en la región las cosas son distintas y se puede
se pueden hacer o pedir auditorías a las fiscalías. Nosotros lo hemos hecho para asegurarnos de que al menos los conteos que da la prensa con los conteos que lleva la fiscalía, los que lleva la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pues de alguna forma haya cierta coincidencia. Y bueno, pudiera haber diferencias, pero la tendencia es que las cifras, al menos aquí, pues son muy parecidas, cuando en otros estados lamentablemente no es así. Uh-huh. Por último, Marco, en los minutos que nos quedan, pusimos justamente hoy la pregunta del día. Ante la violencia en el país, ¿qué debería hacer el gobierno federal para reducir estos índices de criminalidad? Y una de las opciones que planteamos es que se cumpliera la promesa de replicar el modelo Laguna en otros estados, en otras áreas del territorio mexicano que tuvieran estos problemas de violencia, como lo prometió el propio presidente López Obrador el 28 de diciembre de 2018, cuando vino aquí a Torreón al Teatro Nazas, y que valoró el éxito del modelo de mando único y de coordinación en La Laguna, y que dijo que lo iba a llevar a otros sitios. Por lo menos el presidente, y eso me parece bastante valioso, ha cumplido la promesa de no mover ese modelo aquí en la Laguna. Pero no parece ser que lo esté analizando para replicar en otros estados con las características particulares de cada estado. ¿Qué tan replicable sería este modelo y si ves tú posibilidades de que efectivamente se cumpla esa promesa en lo que resta del sexenio? Mira, hubo mucho interés al principio de su administración en conocer el modelo. Hicimos nosotros varias presentaciones. Desgraciadamente hoy no hay tanto el interés, como que bajó ese ímpetu. Sí pudiera funcionar en una zona metropolitana, pero aquí lo más importante es que el gobierno federal se deje ayudar por la Policía Estatal y por la Policía Municipal, porque pareciera que son tres agendas distintas. Si bien tienen competencias diferentes, aquí lo vemos, lo que nos ha funcionado son tres cosas, y ya lo hemos dicho muchas veces. La primera es coordinación, la segunda es coordinación, y la tercera es coordinación. Si no hay voluntad para coordinarse los diferentes órdenes de gobierno, no hay forma en que se solucionen los problemas de inseguridad. Correcto. Muy bien. Muy bien, Marco. Pues como siempre, agradecidos con tu presencia con nosotros. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y buen día. Un abrazo. Un abrazo, Hasta Marco. luego. Gracias, Marco. Las 8:08. Muchísimas gracias por estar. Tenemos ya participación del auditorio, eso siempre nos da gusto. Ante la violencia en el país, ¿qué debe hacer el gobierno federal ante los índices de criminalidad que se están presentando? Nosotros tenemos opciones de respuesta: restituir los recursos económicos para seguridad, incrementar los elementos de la Guardia Nacional en los estados o replicar el modelo Laguna en el resto del territorio nacional. Si usted tuviera alguna otra opción, bienvenida. Estamos esperando por ella. Vamos a la pausa. Contextos. El programa líder